Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti cambia. No ocurre cuando ganas más dinero. No ocurre cuando consigues un mejor trabajo. No ocurre cuando alguien te felicita. Ocurre cuando te das cuenta de algo incómodo, algo que llevabas años evitando mirar. Sucede en silencio. Sucede cuando revisas tu cuenta bancaria. Sucede cuando llega fin de mes. Sucede cuando haces números, y los números no cuadran. Ese día no fue diferente a otros. Te levantaste como siempre. Hiciste lo mismo de siempre. Pensaste lo mismo de siempre. Pero algo dentro de ti empezó a incomodarse. Porque por primera vez, no pudiste seguir mintiéndote. Durante años creíste que el problema era tu salario. Creíste que si ganaras un poco más, todo cambiaría. Creíste que si tuvieras otra oportunidad, tu historia sería distinta. Creíste que si hubieras empezado antes, hoy estarías en otro lugar. Pero ese día entendiste algo que nadie quiere aceptar. No era tu salario. No era tu edad. No era tu pasado. Era tu manera de pensar sobre el dinero. Durante años trabajaste duro. Más duro que muchos. Cumpliste horarios. Aceptaste responsabilidades. Soportaste presión. Sacrificaste tiempo. Pero aún así, el dinero nunca parecía quedarse contigo. Entraba y desaparecía. Llegaba y se iba. Y lentamente empezaste a notar algo extraño. Había personas que ganaban lo mismo que tú y avanzaban más rápido. Había personas con menos oportunidades que tú y construían patrimonio. Había personas sin estudios financieros que lograban estabilidad económica. Entonces apareció una pregunta peligrosa. Una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Y si el problema no es cuánto ganas, sino lo que haces con lo que ganas? Ese pensamiento fue incómodo. Porque aceptar eso significa aceptar responsabilidad. Y aceptar responsabilidad significa dejar de culpar al mundo. Durante años te dijeron que ahorrar era suficiente. Durante años te dijeron que trabajar duro era suficiente. Durante años te dijeron que ser responsable era suficiente. Pero nadie te dijo algo fundamental. Trabajar por dinero no crea riqueza. Aprender a hacer que el dinero trabaje por ti, sí la crea. Ese día empezaste a mirar alrededor con otros ojos. Observaste algo que siempre estuvo frente a ti. Personas que parecían normales, pero tomaban decisiones diferentes. No eran más inteligentes. No eran más afortunadas. No eran más privilegiadas. Simplemente entendían algo que tú aún no entendías. El dinero sigue reglas. Reglas silenciosas. Reglas invisibles. Reglas que nadie enseña en la escuela. Reglas que nadie explica en casa. Reglas que cambian destinos. Y lo más peligroso de todo, es que si no las conoces, trabajarás toda tu vida sin avanzar realmente. Porque el sistema está lleno de personas ocupadas, pero no lleno de personas libres. Está lleno de esfuerzo, pero no lleno de estrategia. Está lleno de sacrificio, pero no lleno de patrimonio. Ese día ocurrió algo dentro de ti. Algo pequeño, pero irreversible. Dejaste de preguntarte, ¿cómo puedo ganar más dinero? Y empezaste a preguntarte, ¿cómo puedo hacer que el dinero empiece a trabajar para mí? Esa pregunta cambia vidas. Porque la mayoría de personas trabaja toda su vida, sin entender que el dinero también puede trabajar. Trabajan más horas. Aceptan más presión. Buscan más ingresos. Pero nunca construyen un sistema. Nunca construyen activos. Nunca construyen libertad. Y pasan los años. Y el tiempo avanza. Y un día descubren algo demasiado tarde. No estaban construyendo riqueza. Estaban sobreviviendo. Pero tú todavía estás a tiempo. Porque hoy estás aquí, escuchando esto. Y eso significa algo importante. Significa que una parte de ti ya empezó a despertar. Significa que algo dentro de ti entiende que seguir haciendo lo mismo no va a cambiar tu futuro. Significa que estás listo para aprender lo que casi nadie aprende a tiempo. Las reglas que separan a quienes trabajan por dinero, de quienes hacen que el dinero trabaje por ellos. Y lo que vas a descubrir ahora, puede cambiar la forma en que verás tu vida financiera para siempre. Capítulo 1. La trampa silenciosa que roba el dinero de los que empiezan tarde. Después de ese momento incómodo en el que entendiste que el problema no era tu salario, sino tu forma de pensar sobre el dinero, algo cambió dentro de ti. No fue inmediato. No fue dramático. Pero fue real.
Por primera vez empezaste a mirar el mundo financiero con desconfianza. Porque si el dinero seguía reglas invisibles, entonces alguien tenía que estar rompiéndolas frente a tus ojos todos los días. Y entonces lo viste. Las promesas rápidas. Las oportunidades únicas. Las inversiones que todos estaban recomendando al mismo tiempo. Las historias de personas que supuestamente habían multiplicado su dinero en semanas. Durante años habías creído que ese era el camino. Pensabas que invertir significaba encontrar la oportunidad perfecta. La moneda correcta. La acción correcta. El negocio correcto. El momento correcto. Pero ese día entendiste algo incómodo. No estabas invirtiendo. Estabas persiguiendo. Persiguiendo lo que ya había subido. Persiguiendo lo que ya era noticia. Persiguiendo lo que ya estaba saturado. Persiguiendo lo que otros habían descubierto antes que tú. Y el problema con perseguir oportunidades es que casi siempre llegas tarde. Muy tarde. Porque cuando una inversión aparece en todas partes, ya no es una oportunidad. Es una trampa emocional disfrazada de esperanza. Ese fue el primer golpe de realidad. Descubriste algo que nadie te había explicado antes. Las modas financieras no están diseñadas para ayudarte. Están diseñadas para aprovechar tu urgencia. Porque cuando tienes poco dinero, el tiempo se siente más caro. Cada sol cuenta. Cada decisión pesa. Cada error duele más. Y eso te convierte en el objetivo perfecto de las promesas rápidas. Promesas de duplicar. Promesas de multiplicar. Promesas de escapar. Pero las promesas rápidas casi siempre esconden decisiones lentas disfrazadas de oportunidades urgentes. Y lo más peligroso es que funcionan. Funcionan porque activan algo dentro de ti. El miedo a quedarte atrás. El miedo a perder la oportunidad. El miedo a ver a otros avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar. Ese miedo tiene nombre. Se llama FOMO. El miedo a perderte algo importante. Y es uno de los enemigos más silenciosos del pequeño inversor. Porque cuando el miedo decide por ti, la lógica desaparece. Compras sin entender. Inviertes sin analizar. Confías sin verificar. Esperas sin estrategia. Y lentamente empiezas a construir un futuro basado en emoción, no en criterio. Ese fue el segundo golpe de realidad. Entendiste que el problema nunca fue la falta de oportunidades. Fue la falta de claridad para reconocer cuáles eran reales. Porque las oportunidades reales casi nunca hacen ruido. No aparecen como titulares. No se vuelven virales. No prometen riqueza inmediata. Las oportunidades reales parecen aburridas. Parecen lentas. Parecen invisibles. Pero construyen algo que las modas nunca construyen. Estabilidad. Ese día comprendiste algo que cambia destinos financieros completos. La riqueza verdadera no se construye con velocidad. Se construye con dirección. Mientras otros corrían detrás del siguiente boom del mercado, tú empezaste a hacer algo diferente. Empezaste a observar. A analizar. A desconfiar de lo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Y por primera vez dejaste de preguntarte, ¿dónde puedo ganar más rápido? Y empezaste a preguntarte, ¿dónde puedo construir algo que dure? Ese cambio de pregunta cambió todo. Porque las modas financieras viven del entusiasmo colectivo. Pero la riqueza vive de la disciplina individual. Las modas aparecen y desaparecen. La disciplina permanece. Las modas prometen atajos. La disciplina construye caminos. Las modas seducen. La disciplina protege. Y en ese momento entendiste algo que casi nadie entiende a tiempo. No necesitas encontrar la inversión perfecta. Necesitas dejar de perseguir inversiones equivocadas. Ese fue el instante exacto en el que empezaste a pensar como alguien diferente. No como alguien desesperado por multiplicar dinero rápido, sino como alguien decidido a construir patrimonio real. Y aunque todavía no lo sabías, esa decisión silenciosa acababa de separarte de la mayoría. Porque la mayoría seguirá persiguiendo modas toda su vida. Pero tú acababas de dar el primer paso hacia algo mucho más poderoso. Aprender a hacer que el dinero deje de moverse por emoción y empiece a moverse por estrategia. Capítulo 2. La mentira más cara que creíste sobre el dinero. En el capítulo anterior descubriste algo que casi nadie acepta a tiempo. No estabas invirtiendo. Estabas persiguiendo modas. Y cuando dejaste de perseguir lo que todos perseguían, ocurrió algo extraño. Por primera vez empezaste a observar el mercado en silencio. Sin prisa. Sin ansiedad.
sin la necesidad urgente de entrar antes de que sea tarde. Pero justo cuando pensabas que habías entendido el error más peligroso, apareció otro. Más sutil, más lógico, más convincente, y mucho más destructivo. Porque no parecía un error. Parecía sentido común. Si lo que estás escuchando empieza a cambiar la forma en la que entiendes el dinero, suscríbete ahora. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar decisiones que afectarán tu futuro durante años. Continuamos. Empezaste a mirar gráficos, historiales, rendimientos anteriores, subidas impresionantes, curvas que parecían no detenerse nunca. Y entonces apareció la frase que millones de personas repiten sin darse cuenta del daño que causa. Si subió antes, volverá a subir. Parecía lógico. Parecía racional. Parecía inteligente. Pero era una trampa. Una trampa silenciosa que ha destruido más patrimonios que cualquier crisis económica. Porque el pasado seduce. El pasado tranquiliza. El pasado da seguridad. Pero el pasado no garantiza absolutamente nada. Ese fue el momento en el que entendiste algo incómodo. Habías estado mirando hacia atrás, esperando encontrar respuestas hacia adelante. Durante años creíste que las gráficas eran mapas del futuro. Pero no lo eran. Eran fotografías del pasado. Y construir decisiones financieras mirando fotografías antiguas, es como conducir mirando solo el espejo retrovisor. Avanzas. Pero no ves lo que viene. Ese fue el segundo golpe de realidad. Descubriste que muchos inversores principiantes no pierden dinero por falta de inteligencia. Pierden dinero por exceso de confianza en lo que ya ocurrió. Porque cuando ves que algo subió durante meses, o durante años, tu mente empieza a construir una historia peligrosa. Empiezas a creer que seguirá subiendo. Empiezas a creer que todavía estás a tiempo. Empiezas a creer que esta vez será diferente. Pero el mercado no premia lo que parece lógico. Premia lo que está bien analizado. Y ese día entendiste algo que cambia la forma de mirar cualquier inversión para siempre. El rendimiento pasado no es una promesa. Es solo un recuerdo. Sin embargo, hay algo todavía más peligroso. Cuando ves que otros ganaron dinero antes que tú, aparece una sensación difícil de ignorar. Una sensación silenciosa. Una sensación incómoda. Una sensación urgente. La sensación de haber llegado tarde. Y cuando crees que llegaste tarde, empiezas a tomar decisiones rápidas. Decisiones impulsivas. Decisiones emocionales. Decisiones que no nacen del análisis. Nacen del miedo. Ese miedo no se ve. No se escucha. Pero decide por ti. Decide cuándo entras. Decide cuánto inviertes. Decide cuánto arriesgas. Y decide cuándo pierdes. Porque el miedo a llegar tarde es uno de los motores más peligrosos del mercado. Hace que compres cuando deberías esperar. Hace que inviertas cuando deberías estudiar. Hace que confíes cuando deberías cuestionar. Ese fue el momento exacto en el que entendiste algo que separa a los inversores comunes de los inversores inteligentes. Los inversores comunes compran historia. Los inversores inteligentes compran futuro. Y comprar futuro exige algo que casi nadie quiere hacer. Pensar. Pensar antes de actuar. Pensar antes de confiar. Pensar antes de decidir. Porque analizar el futuro no significa adivinarlo. Significa entender que sostiene realmente el valor de una inversión. Ese día dejaste de mirar solo el precio. Y empezaste a mirar el negocio. Te hiciste preguntas que antes nunca habías hecho. ¿Esta empresa seguirá existiendo dentro de 5 años? ¿Este producto seguirá siendo necesario dentro de 10 años? ¿Este sector tiene futuro, o solo tiene publicidad? ¿Este crecimiento es sostenible, o solo es entusiasmo colectivo? ¿Por primera vez dejaste de mirar números aislados? Y empezaste a mirar estructuras completas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Muchas oportunidades que antes parecían brillantes, dejaron de parecerlo. Muchas inversiones que antes parecían urgentes, dejaron de parecer necesarias. Muchas promesas que antes parecían seguras, dejaron de parecer reales. Porque cuando aprendes a mirar hacia adelante, dejas de dejarte impresionar por lo que ocurrió atrás. Ese fue el tercer golpe de realidad. Entendiste que el mercado cambia constantemente. Cambia con la tecnología. Cambia con la política. Cambia con la economía global. Cambia con decisiones que nadie puede controlar completamente. Y confiar en que algo seguirá subiendo solo porque subió antes, es como confiar en que el clima será igual mañana solo porque hoy hizo sol. Puede pasar.
Pero no es una estrategia. Es una apuesta. Y tú ya no estabas dispuesto a apostar. Porque algo dentro de ti había cambiado desde el capítulo anterior. Ya no querías suerte. Querías control. Ya no querías emoción. Querías criterio. Ya no querías rapidez. Querías dirección. Ese fue el instante en el que dejaste de comportarte como alguien que intenta alcanzar al mercado. Y empezaste a comportarte como alguien que quiere entenderlo. Y entender el mercado exige aceptar una verdad incómoda. No todo lo que sube es una oportunidad. Y no todo lo que baja es un problema. A veces lo que sube demasiado rápido, cae con la misma velocidad. Y a veces lo que cae injustamente, se convierte en la mejor oportunidad del futuro. Ese día dejaste de seguir la curva. Y empezaste a estudiar el camino. Porque entendiste algo que la mayoría descubre demasiado tarde. La riqueza no pertenece a los que reaccionan primero. Pertenece a los que piensan mejor. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de dar el segundo paso hacia algo mucho más poderoso que encontrar una buena inversión. Habías empezado a construir criterio financiero. El tipo de criterio que protege tu dinero incluso cuando el mercado cambia. El tipo de criterio que evita que compres en el momento equivocado. El tipo de criterio que transforma decisiones impulsivas en decisiones estratégicas. Y ese cambio silencioso dentro de ti estaba preparando algo más grande. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo todavía más incómodo. El enemigo más peligroso de tu dinero nunca estuvo en el mercado. Siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 3. El enemigo que decidía por ti sin que lo notaras. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu manera de mirar el dinero. No todo lo que sube es una oportunidad. Y no todo lo que baja es un problema. Aprendiste que mirar el pasado no construye el futuro. Aprendiste que seguir gráficas no es pensar. Aprendiste que el criterio vale más que la emoción colectiva. Pero justo cuando empezabas a sentir que entendías cómo funciona el mercado, apareció una verdad más incómoda todavía. El problema nunca fue solo lo que veías. El problema era cómo reaccionabas a lo que veías. Porque incluso después de dejar de perseguir modas, incluso después de dejar de confiar ciegamente en el pasado, seguía ocurriendo algo dentro de ti cada vez que el mercado se movía. Algo automático. Algo rápido. Algo difícil de controlar. Cuando el precio bajaba, sentías miedo. No un miedo lógico. Un miedo físico. Un miedo que se sentía en el pecho. Un miedo que aceleraba tus decisiones. Un miedo que te decía: sal ahora antes de perder más. Y muchas veces obedecías. Vendías. Cerrabas posiciones. Abandonabas estrategias. No porque el análisis lo indicara, sino porque el miedo lo exigía. Pero luego ocurría lo contrario. Cuando el precio subía, aparecía otra emoción. Más silenciosa. Más seductora. Más peligrosa. La avaricia. Esa sensación que te hacía pensar: esta vez puede ser diferente. Esta vez puede subir más. Esta vez puedo ganar rápido. Y entonces comprabas. Comprabas más caro. Comprabas más rápido. Comprabas más impulsivamente. Exactamente en el momento equivocado. Ese fue el instante en el que entendiste algo que casi nadie acepta a tiempo. No estabas perdiendo contra el mercado. Estabas perdiendo contra tus emociones. Durante años pensaste que invertir era una habilidad técnica. Que necesitabas más información. Más herramientas. Más conocimiento financiero. Pero lo que realmente necesitabas era algo diferente. Control emocional. Porque el mercado no castiga la ignorancia solamente. Castiga la impulsividad. Castiga la ansiedad. Castiga la desesperación. Castiga la necesidad de tener razón rápidamente. Y ese día entendiste algo que cambia destinos completos. El mercado es un mecanismo silencioso que transfiere dinero. De los impacientes a los pacientes. De los impulsivos a los disciplinados. De los reactivos a los estratégicos. Durante mucho tiempo habías estado en el lado equivocado de esa transferencia. Sin darte cuenta. Sin notarlo. Sin entender por qué. Hasta ahora. Porque por primera vez empezaste a observar algo que siempre había estado presente en tus decisiones. Revisabas el precio demasiadas veces. Abrías aplicaciones financieras sin motivo real. Mirabas gráficos aunque no hubiera cambiado nada importante. Buscabas señales constantemente. Esperabas confirmaciones rápidas. Querías respuestas inmediatas. Querías seguridad instantánea.
Pero el mercado no ofrece seguridad instantánea. Ofrece incertidumbre permanente. Y aceptar eso es uno de los pasos más difíciles para cualquier persona que quiere construir patrimonio. Porque aceptar la incertidumbre significa aceptar algo incómodo. No puedes controlar todo. Pero sí puedes controlarte a ti mismo. Ese fue el momento en el que entendiste algo que separa a quienes sobreviven financieramente de quienes construyen riqueza. La diferencia no está en la inteligencia. Está en la reacción. Está en la paciencia. Está en la capacidad de mantenerse firme cuando otros pierden el control. Porque cuando el mercado cae, la mayoría vende. Cuando el mercado sube demasiado rápido, la mayoría compra. Y la mayoría pierde. No porque el mercado sea injusto, sino porque sus decisiones nacen de emociones temporales. Ese día empezaste a observar tus propias reacciones como si fueran señales. Señales de algo más profundo. Señales de hábitos invisibles. Señales de patrones repetidos durante años. Patrones que nadie te enseñó a reconocer. Pero que ahora podías ver con claridad. Cada vez que sentías urgencia, era una advertencia. Cada vez que sentías ansiedad, era una señal. Cada vez que sentías euforia, era un riesgo. Porque las emociones no desaparecen. Pero pueden dejar de decidir por ti. Y ese fue el tercer golpe de realidad. Entendiste que la calma es una ventaja competitiva. Una ventaja que casi nadie desarrolla. Una ventaja que casi nadie entrena. Una ventaja que casi nadie protege. Porque la calma permite esperar. La calma permite analizar. La calma permite pensar. Y pensar antes de actuar es lo que protege el dinero cuando el mercado cambia. Ese día tomaste una decisión silenciosa. Una decisión que no se ve desde afuera. Pero que cambia todo desde adentro. Decidiste dejar de reaccionar inmediatamente. Decidiste dejar de tomar decisiones en momentos de presión. Decidiste dejar de escuchar el ruido constante del mercado. Porque entendiste algo que casi nadie quiere aceptar. Revisar tus inversiones todos los días no te hace más inteligente. Te hace más vulnerable. Te hace más impulsivo. Te hace más emocional. Te hace más manipulable por el movimiento del corto plazo. Y tú ya no querías vivir reaccionando al corto plazo. Querías construir largo plazo. Querías construir estabilidad. Querías construir algo que no dependiera de la emoción del día. Ese fue el instante exacto en el que empezaste a comportarte diferente. No porque el mercado cambiara, sino porque tú cambiaste. Porque por primera vez entendiste que controlar tus decisiones es más importante que controlar tus inversiones. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de desarrollar una de las habilidades más raras del mundo financiero. Paciencia estratégica. La habilidad de esperar cuando otros corren. La habilidad de pensar cuando otros reaccionan. La habilidad de mantener el rumbo cuando otros cambian de dirección. Y esa habilidad estaba preparando algo todavía más poderoso dentro de ti. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir una verdad que casi nadie aprende a tiempo. El error más caro que puede cometer una persona no es invertir mal. Es esperar demasiado para empezar. Capítulo 4. El error invisible que te hacía perder años sin darte cuenta. En el capítulo anterior descubriste algo que muy pocas personas llegan a entender a tiempo. El enemigo más peligroso de tu dinero no era el mercado. Eran tus propias reacciones frente al mercado. Aprendiste a observar el miedo. Aprendiste a reconocer la euforia. Aprendiste a no actuar en medio del ruido. Y por primera vez empezaste a desarrollar algo que casi nadie tiene cuando invierte. Paciencia estratégica. Pero justo cuando empezabas a sentir que estabas avanzando, apareció una verdad todavía más incómoda. Una verdad silenciosa. Una verdad lenta. Una verdad peligrosa. Porque no destruye tu dinero en un día. Destruye tu futuro poco a poco. Durante años pensaste que el mejor momento para invertir llegaría más adelante. Cuando ganaras más. Cuando tuvieras menos gastos. Cuando tu trabajo fuera más estable. Cuando tuvieras más información. Cuando tuvieras más seguridad. Cuando tuvieras más tiempo. Siempre había una razón lógica para esperar. Siempre había una explicación razonable para postergar. Siempre había una excusa que parecía inteligente. Y eso era exactamente lo que hacía que fuera tan difícil detectarla. Porque no parecía un error. Parecía prudencia. Parecía responsabilidad. Parecía sentido común. Pero no lo era. Era miedo disfrazado de planificación. Ese fue el siguiente golpe de realidad.
Entendiste algo que casi nadie acepta hasta que es demasiado tarde. El mayor error financiero no es empezar con poco dinero. Es empezar demasiado tarde. Porque durante años creíste que la cantidad de dinero con la que empiezas es lo más importante. Pero no lo es. Lo más importante es el tiempo. El tiempo multiplica. El tiempo corrige errores. El tiempo suaviza crisis. El tiempo construye patrimonio. Y cada año que esperas, es un año que el tiempo deja de trabajar para ti. Ese fue el momento en el que empezaste a mirar tu pasado con otros ojos. Recordaste oportunidades que dejaste pasar. Decisiones que pospusiste. Momentos en los que pensaste: cuando tenga más dinero empiezo. Cuando tenga más estabilidad empiezo. Cuando entienda mejor empiezo. Pero ese momento nunca llegó. Porque el momento perfecto no existe. Existe el momento en el que decides empezar. Nada más. Ese fue el instante en el que entendiste algo que cambia destinos completos. No necesitas tener más dinero para comenzar. Necesitas comenzar para tener más dinero. Es una diferencia pequeña en palabras, pero enorme en resultados. Porque esperar seguridad absoluta antes de actuar, significa no actuar nunca. Esperar claridad total antes de decidir, significa no decidir nunca. Esperar confianza perfecta antes de invertir, significa no invertir nunca. Y el mercado no recompensa la espera perfecta. Recompensa la acción imperfecta sostenida en el tiempo. Ese fue el tercer golpe de realidad. Comprendiste que muchas personas no fracasan financieramente por tomar malas decisiones. Fracasan por no tomar decisiones a tiempo. Porque mientras esperas, el interés compuesto avanza sin ti. Mientras dudas, otros empiezan. Mientras analizas demasiado, otros construyen. Y lo más peligroso de todo es que el tiempo no avisa cuando se está perdiendo. Simplemente pasa. Silenciosamente. Constantemente. Irreversiblemente. Ese día hiciste algo diferente. Por primera vez dejaste de preguntarte cuánto necesitabas para empezar. Y empezaste a preguntarte qué podías hacer hoy mismo. No mañana. No el próximo año. Hoy. Ese cambio de pregunta cambió tu dirección. Porque entendiste algo que casi nadie entiende cuando empieza. No se trata de invertir grandes cantidades. Se trata de invertir constantemente. No se trata de encontrar el momento perfecto. Se trata de construir el hábito correcto. No se trata de esperar seguridad. Se trata de crear disciplina. Y la disciplina empieza con decisiones pequeñas. Decisiones simples. Decisiones repetidas. Decisiones que parecen insignificantes hoy, pero que cambian completamente el futuro con el paso del tiempo. Ese fue el momento en el que dejaste de mirar la inversión como un evento importante. Y empezaste a verla como un proceso. Un proceso lento. Un proceso silencioso. Un proceso invisible al principio. Pero poderoso con los años. Porque entendiste algo que casi nadie acepta al inicio del camino financiero. El interés compuesto no premia a los que invierten mucho. Premia a los que invierten temprano. Premia a los que invierten constantemente. Premia a los que no se detienen. Ese día ocurrió algo dentro de ti. Algo que no se nota desde afuera. Pero cambia todo desde adentro. Dejaste de esperar el momento ideal. Y decidiste crear el momento inicial. Porque entendiste que comenzar pequeño no es una desventaja. Es una ventaja silenciosa. Te permite aprender sin miedo. Te permite equivocarte sin destruirte. Te permite construir sin presión. Te permite avanzar sin depender de la suerte. Y por primera vez dejaste de ver el futuro como algo incierto, y empezaste a verlo como algo construible. Ese fue el instante exacto en el que tu relación con el dinero empezó a cambiar. No porque tu salario cambiara. No porque el mercado cambiara. No porque las oportunidades cambiaran. Sino porque tú cambiaste. Porque entendiste algo que separa a quienes sobreviven financieramente, de quienes construyen patrimonio real. Los que sobreviven esperan el momento perfecto. Los que construyen empiezan antes de sentirse listos. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de activar una de las fuerzas más poderosas que existen en el mundo financiero. El tiempo trabajando a tu favor. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo todavía más profundo. Algo que cambia completamente la forma en que eliges dónde poner tu dinero. El precio no es lo importante. El valor lo es todo. Capítulo 5. La trampa más común: confundir precio con valor.
En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu manera de mirar el tiempo. No necesitabas esperar el momento perfecto. Necesitabas empezar. Comprendiste que el error más caro no era invertir poco. Era invertir tarde. Entendiste que el tiempo podía convertirse en tu mayor aliado si dejabas de postergar decisiones importantes. Y justo cuando empezabas a avanzar con esa nueva claridad, apareció una pregunta que parecía sencilla, pero que cambiaría completamente tu forma de ver el dinero. ¿Dónde deberías ponerlo? Porque empezar es importante. Pero saber elegir, lo es todavía más. Durante mucho tiempo pensaste que invertir consistía en encontrar algo barato. Algo accesible. Algo que pareciera una oportunidad evidente. Algo que estuviera de oferta. Y sin darte cuenta, comenzaste a repetir un error que cometen millones de personas todos los años. Confundir precio con valor. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Porque algo puede ser barato, y aún así ser una mala inversión. Y algo puede parecer caro, y aún así ser una oportunidad extraordinaria. Pero casi nadie entiende esto cuando empieza. Porque desde pequeños aprendimos algo que parecía lógico. Comprar barato es bueno. Comprar caro es malo. Y esa idea funciona en muchas cosas de la vida. Funciona en el supermercado. Funciona en la ropa. Funciona en objetos cotidianos. Pero en el mundo de las inversiones, puede destruir tu futuro financiero. Ese día comenzaste a recordar decisiones pasadas. Recordaste momentos en los que elegiste lo más barato pensando que era lo más inteligente. Recordaste oportunidades que rechazaste porque parecían demasiado caras. Recordaste inversiones que parecían seguras, solo porque costaban poco. Y poco a poco empezaste a entender algo incómodo. Lo barato muchas veces es barato por una razón. Porque no crece. Porque no mejora. Porque no tiene futuro. Porque nadie lo quiere. Ese fue el instante en el que cambió tu manera de mirar las oportunidades. Porque comprendiste algo que separa a quienes reaccionan del mercado, de quienes lo entienden. El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes. Durante años habías tomado decisiones mirando solo el precio. Sin preguntarte qué había detrás. Sin analizar qué podía pasar después. Sin evaluar si esa inversión tenía realmente la capacidad de crecer contigo. Ese fue el tercer golpe de realidad. Descubriste que muchas personas compran lo más barato, no porque sea lo mejor, sino porque tienen miedo de perder. Miedo de equivocarse. Miedo de arriesgar. Miedo de elegir algo que parece grande. Pero evitar lo valioso por miedo, tiene un costo silencioso. Un costo que no aparece en el corto plazo. Pero que pesa mucho en el largo plazo. Porque mientras otros invertían en calidad, tú estabas invirtiendo en comodidad. Mientras otros pensaban en crecimiento, tú pensabas en seguridad inmediata. Mientras otros construían futuro, tú protegías presente. Y proteger el presente puede parecer inteligente, hasta que te das cuenta de que el futuro llega igual. Ese fue el momento en el que empezaste a hacerte una pregunta diferente. No preguntabas cuánto costaba algo. Preguntabas cuánto podía crecer. No preguntabas si parecía barato. Preguntabas si tenía valor. No preguntabas si todos lo estaban comprando. Preguntabas si realmente tenía sentido hacerlo. Ese cambio de preguntas cambió tu forma de decidir. Porque entendiste algo que casi nadie aprende al principio. Las mejores inversiones rara vez parecen cómodas al inicio. Parecen exigentes. Parecen grandes. Parecen difíciles. Pero justamente por eso funcionan. Porque obligan a pensar a largo plazo. Obligan a analizar mejor. Obligan a elegir con criterio. Ese día dejaste de buscar oportunidades fáciles. Y empezaste a buscar oportunidades reales. Porque comprendiste algo que transforma completamente la manera de construir patrimonio. Las oportunidades evidentes suelen llegar tarde. Las oportunidades valiosas llegan temprano. Y casi siempre parecen incómodas al principio. Ese fue el instante en el que tu mirada dejó de ser impulsiva y empezó a ser estratégica. Ya no querías decisiones rápidas. Querías decisiones correctas. Ya no querías ganancias inmediatas. Querías crecimiento sostenido. Ya no querías sentirte seguro hoy. Querías estar tranquilo mañana. Ese cambio no se nota desde afuera. Pero cambia completamente los resultados con el tiempo. Porque entender la diferencia entre precio y valor, significa entender la diferencia entre gastar dinero e invertirlo. Y ese entendimiento estaba preparando algo todavía más profundo dentro de ti.
Porque en el siguiente paso ibas a descubrir una verdad que casi nadie acepta cuando empieza a invertir. Diversificar no significa repartir tu dinero sin pensar. Significa proteger tu futuro con inteligencia. Capítulo 6. El error silencioso que muchos llaman diversificar. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu forma de mirar las oportunidades. No todo lo barato es valioso. Y no todo lo caro es un error. Aprendiste a dejar de mirar únicamente el precio. Aprendiste a empezar a buscar valor. Aprendiste a hacerte preguntas diferentes antes de tomar decisiones. Pero justo cuando empezabas a sentir que estabas desarrollando criterio, apareció una palabra que habías escuchado muchas veces antes. Una palabra que parecía inteligente. Una palabra que parecía segura. Una palabra que parecía incuestionable. Diversificar. Durante años escuchaste lo mismo una y otra vez. No pongas todo tu dinero en un solo lugar. Reparte el riesgo. Diversifica. Y aunque el consejo parecía correcto, nadie te explicó algo fundamental. Diversificar no significa repartir dinero sin pensar. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Porque muchas personas creen que están protegiendo su futuro, cuando en realidad están dispersando sus decisiones. Compran muchas cosas diferentes. Siguen muchas recomendaciones distintas. Escuchan demasiadas opiniones al mismo tiempo. Y al final terminan con algo peligroso. Una colección de decisiones sin dirección. Ese fue el instante en el que empezaste a recordar algo que habías hecho antes. Invertiste en varias cosas al mismo tiempo pensando que eso era lo correcto. Pensaste que más opciones significaban más seguridad. Pensaste que más movimientos significaban más control. Pensaste que más variedad significaba menos riesgo. Pero con el tiempo descubriste algo incómodo. No estabas reduciendo el riesgo. Estabas perdiendo claridad. Porque cuando no entiendes por qué tienes algo, no puedes defenderlo cuando cambia el mercado. Y cuando no puedes defenderlo, lo abandonas demasiado rápido. Ese fue el tercer golpe de realidad. Comprendiste que muchas personas diversifican por miedo. No por estrategia. Diversifican porque no están seguras. Diversifican porque no confían en sus decisiones. Diversifican porque creen que repartir dinero es lo mismo que protegerlo. Pero repartir sin criterio no es protección. Es confusión. Ese día empezaste a mirar tus decisiones con otros ojos. Te hiciste una pregunta diferente. No preguntaste cuántas inversiones deberías tener. Preguntaste por qué deberías tenerlas. Ese cambio de pregunta cambió completamente tu manera de pensar. Porque entendiste algo que casi nadie aprende al principio del camino financiero. Diversificar no es multiplicar apuestas. Es construir equilibrio. Equilibrio entre crecimiento y estabilidad. Equilibrio entre riesgo y protección. Equilibrio entre presente y futuro. Ese fue el momento en el que empezaste a dejar de reaccionar y empezaste a diseñar. Porque por primera vez entendiste que invertir no es moverse rápido. Es moverse con intención. No es acumular opciones. Es construir estructura. No es seguir consejos. Es tomar decisiones conscientes. Ese día dejaste de mirar la diversificación como una regla obligatoria, y empezaste a verla como una herramienta estratégica. Una herramienta que protege cuando está bien usada. Pero que confunde cuando se usa sin entenderla. Porque comprendiste algo que cambia completamente la manera de construir patrimonio. No necesitas muchas inversiones. Necesitas inversiones que trabajen juntas. Ese fue el instante en el que algo empezó a ordenarse dentro de ti. Empezaste a entender que tu dinero no necesita estar en todas partes. Necesita estar en los lugares correctos. Lugares que tengan sentido contigo. Lugares que tengan sentido con tu tiempo. Lugares que tengan sentido con tu visión. Porque cuando tus decisiones tienen dirección, tu dinero tiene propósito. Y cuando tu dinero tiene propósito, tu futuro tiene estructura. Ese día ocurrió algo importante dentro de ti. Algo silencioso. Algo invisible. Algo poderoso. Dejaste de invertir para sentirte tranquilo hoy. Y empezaste a invertir para estar protegido mañana. Ese cambio parece pequeño. Pero cambia completamente los resultados con el tiempo. Porque entendiste algo que separa a quienes reaccionan al mercado, de quienes construyen patrimonio real. Los que reaccionan buscan oportunidades aisladas. Los que construyen crean sistemas. Y tú estabas empezando a construir un sistema. Un sistema que no dependía de la emoción. Un sistema que no dependía del momento. Un sistema que no dependía del ruido.
sino de decisiones pensadas. Decisiones conectadas. Decisiones sostenidas. Pero justo cuando empezabas a sentir que tu estrategia tenía forma, apareció una verdad todavía más profunda. Una verdad que cambia completamente la manera en que las personas miran sus ingresos. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo que casi nadie aprende a tiempo. No es tu salario lo que define tu futuro. Es lo que haces con él. Capítulo 7. La verdad que nadie te dijo sobre tu salario. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu manera de mirar tus inversiones. Diversificar no es repartir dinero sin pensar. Es construir equilibrio con intención. Comprendiste que no se trata de estar en todas partes. Se trata de estar en los lugares correctos. Aprendiste que quienes reaccionan persiguen oportunidades aisladas. Pero quienes construyen patrimonio crean sistemas. Y justo cuando empezabas a sentir que tu sistema comenzaba a tomar forma, apareció una verdad todavía más profunda. Una verdad incómoda. Una verdad silenciosa. Una verdad que casi nadie quiere aceptar al principio del camino financiero. Tu salario no es el problema. Pero tampoco es la solución. Durante años pensaste que ganar más dinero resolvería todo. Pensaste que un aumento cambiaría tu tranquilidad. Pensaste que un mejor trabajo transformaría tu futuro. Pensaste que cuando tu ingreso creciera, tu vida cambiaría automáticamente. Y esa idea parecía lógica. Parecía razonable. Parecía evidente. Pero con el tiempo empezaste a notar algo extraño. Había personas que ganaban más que tú, y seguían preocupadas. Había personas con mejores ingresos, y las mismas deudas. Había personas con sueldos más altos, y sin libertad financiera. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Entendiste algo que casi nadie acepta a tiempo. Ganar más dinero no garantiza construir riqueza. Porque el ingreso por sí solo no crea estabilidad. Lo que crea estabilidad es lo que haces con ese ingreso. Ese fue el instante en el que empezaste a mirar tu salario de otra manera. Ya no lo veías como una solución automática. Lo veías como una herramienta. Una herramienta poderosa. Pero peligrosa si no sabes usarla. Porque comprendiste algo que cambia completamente la forma de construir patrimonio. No es cuánto ganas lo que define tu futuro. Es cuánto conservas. Es cuánto diriges. Es cuánto haces crecer. Durante años tu salario había entrado a tu vida, y salido casi al mismo tiempo. Pagos. Gastos. Urgencias. Compromisos. Deseos. Todo parecía importante. Todo parecía necesario. Todo parecía inevitable. Y sin darte cuenta, el dinero desaparecía antes de tener oportunidad de trabajar para ti. Ese fue el tercer golpe de realidad. Descubriste que muchas personas no tienen un problema de ingresos. Tienen un problema de dirección. Porque el dinero sin dirección siempre encuentra la manera de desaparecer. Siempre encuentra un destino inmediato. Siempre encuentra una excusa urgente. Siempre encuentra una razón convincente. Y casi nunca encuentra una estrategia. Ese día hiciste algo diferente. Por primera vez dejaste de preguntarte cuánto necesitabas ganar para estar tranquilo. Y empezaste a preguntarte cuánto necesitabas aprender para construir tranquilidad. Ese cambio de pregunta cambió tu relación con el dinero. Porque entendiste algo que casi nadie entiende al inicio. El salario paga tu presente. Pero las decisiones construyen tu futuro. Y si esta es la primera vez que alguien te muestra tu salario de esta manera, entonces escribe ahora mismo en los comentarios, empiezo hoy. Porque ese instante en el que decides dirigir tu dinero en lugar de perseguirlo, puede ser el momento exacto en el que empieza a cambiar tu historia financiera. Ese fue el momento en el que empezaste a mirar cada ingreso como una oportunidad. No solo como un recurso. No solo como un alivio temporal. Sino como una herramienta estratégica. Porque comprendiste algo que transforma completamente la manera en que una persona construye estabilidad financiera. Cada ingreso tiene un destino antes de llegar, o lo pierde después de llegar. Y ese destino lo decides tú. Ese día empezaste a tomar decisiones pequeñas. Decisiones que parecían simples. Pero que cambiaban todo con el tiempo. Decidiste separar antes de gastar. Decidiste pensar antes de usar. Decidiste construir antes de consumir. Y ese cambio silencioso empezó a transformar tu futuro sin que nadie más lo notara. Porque entendiste algo que separa a quienes viven dependiendo de su salario, de quienes empiezan a construir independencia financiera. Los primeros gastan lo que queda después de vivir. Los segundos invierten antes de gastar.
Ese fue el instante en el que tu salario dejó de ser solo un ingreso y empezó a convertirse en un aliado. Un aliado que podía ayudarte a construir. Un aliado que podía ayudarte a avanzar. Un aliado que podía ayudarte a crecer. Pero solo si aprendías a dirigirlo. Porque entendiste algo que casi nadie acepta al principio del camino financiero. No necesitas ganar más para empezar a cambiar tu futuro. Necesitas decidir mejor. Ese fue el momento en el que algo cambió dentro de ti. Algo silencioso. Algo firme. Algo irreversible. Dejaste de esperar que tu salario aumentara para mejorar tu vida. Y empezaste a usar tu salario actual para construir algo mayor que tu vida actual. Ese cambio no depende del mercado. No depende del gobierno. No depende de la economía. Depende de ti. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de activar una de las decisiones más importantes de todo el camino financiero. Convertir tu ingreso en un constructor de libertad. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo que casi nadie entiende hasta que es demasiado tarde. No es el gasto grande el que destruye tu futuro. Son los pequeños gastos invisibles que repites todos los días. Capítulo 8. Los pequeños gastos que estaban robando tu futuro sin hacer ruido. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu forma de mirar tu salario. No era tu ingreso lo que definía tu futuro. Era lo que hacías con él. Comprendiste que ganar más dinero no garantiza estabilidad. Comprendiste que dirigir tu dinero sí puede construirla. Aprendiste que cada ingreso tiene un destino, aunque no lo notes. Y que ese destino lo decides tú. Pero justo cuando empezabas a sentir que estabas tomando el control de tus decisiones financieras, apareció una verdad todavía más incómoda. Una verdad silenciosa. Una verdad invisible. Una verdad que casi nadie detecta a tiempo. Porque no aparece en un solo gasto grande. Aparece en muchos gastos pequeños. Durante años pensaste que los problemas financieros empiezan con decisiones importantes. Una mala inversión. Una deuda grande. Una emergencia inesperada. Un error serio. Pero con el tiempo empezaste a notar algo diferente. Tu dinero no desaparecía por un solo error. Desaparecía lentamente. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Entendiste algo que casi nadie acepta cuando empieza a observar sus hábitos. No son los gastos grandes los que destruyen tu futuro. Son los gastos pequeños que nunca cuestionas. Ese fue el instante en el que empezaste a recordar algo que antes parecía insignificante. Compras rápidas. Pagos automáticos. Suscripciones olvidadas. Pequeños gustos diarios. Decisiones que parecían normales. Decisiones que parecían inofensivas. Decisiones que parecían parte de la rutina. Pero cuando empezaste a mirarlas juntas, viste algo diferente. No eran pequeñas. Eran constantes. Y lo constante siempre construye resultados. Buenos o malos. Ese fue el tercer golpe de realidad. Descubriste que muchas personas no pierden su dinero por decisiones grandes. Lo pierden por hábitos invisibles. Hábitos que no revisan. Hábitos que no cuestionan. Hábitos que no cambian. Porque parecen normales. Porque todos los hacen. Porque nadie habla de ellos. Ese día hiciste algo diferente. Por primera vez empezaste a observar tus gastos como señales. No como obligaciones inevitables. No como costumbres automáticas. Sino como decisiones repetidas. Ese cambio cambió tu manera de mirar tu día. Porque entendiste algo que transforma completamente la forma en que una persona construye estabilidad financiera. Tu futuro no se construye con decisiones excepcionales. Se construye con decisiones diarias. Ese fue el momento en el que empezaste a notar algo que antes pasaba desapercibido. Cada gasto pequeño tenía un costo oculto. No solo el dinero que salía, sino el crecimiento que dejaba de ocurrir. Porque comprendiste algo que casi nadie ve cuando gasta. Cada moneda que sale hoy, es una moneda que deja de trabajar mañana. Ese fue el instante en el que tu mirada cambió otra vez. Ya no preguntabas cuánto costaba algo. Preguntabas cuánto estabas sacrificando al comprarlo. No preguntabas si podías pagarlo. Preguntabas si valía la pena pagarlo. No preguntabas si era barato. Preguntabas si era necesario. Ese cambio de preguntas cambió tu relación con el consumo. Porque entendiste algo que separa a quienes reaccionan al presente, de quienes construyen futuro. Los primeros gastan para sentirse bien ahora. Los segundos deciden pensando en quién quieren ser después.
Ese día ocurrió algo importante dentro de ti. Algo silencioso. Algo invisible. Algo poderoso. Dejaste de ver el gasto como una acción automática. Y empezaste a verlo como una decisión estratégica. Porque comprendiste algo que casi nadie acepta al principio. No todo lo que puedes pagar, debes comprarlo. Ese fue el momento en el que empezaste a recuperar control. Control sobre decisiones pequeñas. Control sobre hábitos diarios. Control sobre movimientos invisibles. Y ese control empezó a cambiar tu dirección. Porque entendiste algo que transforma completamente la manera de construir riqueza. El dinero no desaparece por accidente. Desaparece por repetición. Repetición de decisiones pequeñas. Repetición de impulsos momentáneos. Repetición de hábitos sin intención. Pero la repetición también puede construir algo diferente. Puede construir disciplina. Puede construir estabilidad. Puede construir libertad. Ese fue el instante en el que empezaste a tomar una decisión nueva. Una decisión que parecía simple, pero que cambia destinos completos con el tiempo. Decidiste observar antes de gastar. Decidiste pensar antes de repetir. Decidiste elegir antes de actuar. Y ese cambio empezó a crear espacio. Espacio para invertir. Espacio para construir. Espacio para avanzar. Porque entendiste algo que casi nadie aprende cuando empieza a organizar su dinero. No necesitas eliminar todos tus gastos. Necesitas eliminar los que no construyen nada. Ese día algo cambió dentro de ti. Algo firme. Algo claro. Algo irreversible. Dejaste de gastar por costumbre. Y empezaste a decidir con intención. Porque comprendiste algo que separa a quienes sobreviven financieramente de quienes construyen independencia. Los primeros reaccionan al presente. Los segundos diseñan su futuro. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de activar una de las habilidades más poderosas que existen en el camino financiero. La capacidad de elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo que casi nadie entiende hasta que ya es demasiado tarde. Ahorrar dinero no es suficiente. Si no sabes qué hacer con él. Capítulo 9. El error que cometen quienes creen que ahorrar es suficiente. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu manera de mirar tus gastos. No eran las decisiones grandes las que estaban afectando tu futuro. Eran las pequeñas decisiones repetidas todos los días. Comprendiste que el dinero no desaparece por accidente. Desaparece por hábito. Aprendiste a observar antes de gastar. Aprendiste a decidir antes de repetir. Aprendiste a recuperar control sobre lo invisible. Y justo cuando empezabas a sentir que tu dinero dejaba de escaparse silenciosamente, apareció una verdad todavía más profunda. Una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Ahorrar no es suficiente. Durante años pensaste que ahorrar era el objetivo. Guardar dinero. Separarlo. Protegerlo. Evitar gastarlo. Parecía lógico. Parecía responsable. Parecía inteligente. Y en parte lo era. Pero solo en parte. Porque ahorrar es el inicio del camino. No es el destino. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Entendiste algo que casi nadie acepta cuando empieza a organizar sus finanzas. El dinero que solo se guarda, no crece. Solo espera. Ese fue el instante en el que empezaste a mirar tus ahorros con otros ojos. Antes representaban tranquilidad. Ahora representaban posibilidad. Posibilidad de construir. Posibilidad de avanzar. Posibilidad de cambiar tu futuro. Pero solo si aprendías a usarlos correctamente. Porque comprendiste algo que cambia completamente la manera de pensar sobre el dinero. Ahorrar protege tu presente. Invertir construye tu futuro. Durante mucho tiempo habías confundido ambas cosas. Pensabas que guardar dinero era suficiente para estar seguro. Pensabas que acumular era lo mismo que avanzar. Pensabas que conservar era lo mismo que crecer. Pero no lo era. Ese fue el tercer golpe de realidad. Descubriste que muchas personas pasan años ahorrando, sin acercarse nunca a la libertad financiera. Porque el ahorro sin dirección se convierte en espera. Y la espera sin acción se convierte en estancamiento. Ese día hiciste algo diferente. Por primera vez dejaste de preguntarte cuánto querías ahorrar. Y empezaste a preguntarte para qué querías ahorrar. Ese cambio de pregunta cambió tu relación con el dinero. Porque entendiste algo que separa a quienes acumulan dinero de quienes construyen patrimonio. Los primeros guardan por miedo.
Los segundos reservan con propósito. Ese fue el momento en el que empezaste a mirar tu ahorro como una herramienta. No como un refugio. No como una protección permanente. Sino como un paso intermedio. Un paso necesario. Pero temporal. Porque comprendiste algo que transforma completamente la manera en que una persona construye estabilidad financiera. El ahorro prepara el terreno. La inversión construye el camino. Ese día empezaste a notar algo que antes no habías visto. Cada moneda que ahorrabas tenía un potencial. Un destino posible. Un trabajo pendiente. Pero solo si decidías activarlo. Ese fue el instante en el que entendiste algo que casi nadie aprende a tiempo. El dinero inmóvil pierde fuerza con los años. Pierde valor. Pierde capacidad. Pierde impacto. Pero el dinero en movimiento inteligente construye oportunidades. Construye estabilidad. Construye libertad. Ese fue el momento en el que algo cambió dentro de ti. Algo silencioso. Algo firme. Algo claro. Dejaste de ahorrar solo para sentirte tranquilo. Y empezaste a ahorrar para poder avanzar. Ese cambio parece pequeño. Pero cambia completamente el resultado con el tiempo. Porque entendiste algo que separa a quienes sobreviven financieramente de quienes construyen independencia. Los primeros guardan dinero para emergencias. Los segundos preparan dinero para oportunidades. Ese día tomaste una decisión diferente. Una decisión que casi nadie toma cuando empieza a ahorrar. Decidiste que tu dinero no iba a quedarse quieto para siempre. Decidiste que tu ahorro tendría un destino. Decidiste que tu esfuerzo tendría dirección. Y ese cambio empezó a transformar tu futuro sin que nadie más lo notara. Porque comprendiste algo que casi nadie acepta al inicio del camino financiero. El ahorro no es el final del esfuerzo. Es el comienzo del crecimiento. Ese fue el instante en el que tu relación con el dinero cambió otra vez. Ya no querías solo conservarlo. Querías activarlo. Ya no querías solo protegerlo. Querías multiplicarlo. Ya no querías solo acumularlo. Querías hacerlo trabajar contigo. Ese cambio marca una diferencia enorme con el paso del tiempo. Porque cuando el dinero empieza a trabajar contigo, deja de depender únicamente de tu esfuerzo. Empieza a depender de tu estrategia. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de acercarte a una de las decisiones más importantes de todo el camino financiero. Permitir que el dinero empiece a trabajar para ti. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo que casi nadie entiende cuando empieza a invertir. No todas las oportunidades que prometen crecimiento realmente construyen riqueza. Capítulo 10. Las oportunidades que parecen riqueza, pero solo son distracciones. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu forma de mirar el ahorro. Guardar dinero no era suficiente. Era solo el comienzo. Comprendiste que ahorrar protege tu presente, pero invertir construye tu futuro. Aprendiste que el dinero inmóvil pierde fuerza con el tiempo. Y que el dinero con dirección puede convertirse en una herramienta poderosa. Pero justo cuando empezabas a sentir que estabas listo para avanzar al siguiente nivel, apareció una verdad incómoda. Una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No todas las oportunidades que prometen crecimiento construyen riqueza. Durante años pensaste que reconocer una oportunidad era fácil. Pensabas que bastaba con escuchar recomendaciones, seguir tendencias, imitar decisiones de otros, confiar en lo que parecía popular, parecía lógico, parecía eficiente, parecía rápido. Pero con el tiempo empezaste a notar algo extraño. Muchas de esas oportunidades desaparecían tan rápido como aparecían. Muchas promesas terminaban en silencio. Muchas expectativas terminaban en frustración. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Entendiste algo que casi nadie acepta cuando empieza a invertir. Las oportunidades más ruidosas, rara vez son las más valiosas. Ese fue el instante en el que empezaste a recordar decisiones pasadas. Momentos en los que sentiste urgencia. Momentos en los que todos hablaban de lo mismo. Momentos en los que parecía imposible quedarse fuera. Momentos en los que pensaste, si no entro ahora, perderé algo importante. Y muchas veces entraste. No por estrategia. No por análisis. No por convicción. Entraste por presión. Ese fue el tercer golpe de realidad. Descubriste que muchas personas no pierden dinero por falta de oportunidades. Pierden dinero por exceso de entusiasmo. Porque confunden velocidad con crecimiento. Confunden emoción con estrategia. Confunden movimiento con progreso.
Ese día hiciste algo diferente. Por primera vez dejaste de preguntarte cuánto podías ganar con una oportunidad. Y empezaste a preguntarte qué tan sostenible era. Ese cambio de pregunta cambió tu forma de decidir. Porque entendiste algo que separa a quienes reaccionan al mercado de quienes construyen patrimonio. Los primeros buscan ganancias rápidas. Los segundos buscan crecimiento estable. Ese fue el momento en el que empezaste a observar algo que antes parecía invisible. Las verdaderas oportunidades no presionan. No prometen resultados inmediatos. No dependen del entusiasmo colectivo. No necesitan convencerte rápidamente. Porque el valor real no necesita urgencia para existir. Ese fue el instante en el que tu criterio empezó a fortalecerse. Ya no seguías la velocidad del ruido. Seguías la lógica del crecimiento. Ya no confiabas en lo popular. Confiabas en lo consistente. Ya no buscabas promesas. Buscabas fundamentos. Ese cambio parece pequeño. Pero cambia completamente los resultados con el tiempo. Porque comprendiste algo que transforma completamente la manera de construir riqueza. Las decisiones impulsivas crean historias cortas. Las decisiones conscientes crean futuros largos. Ese día empezaste a notar algo que antes no habías visto. Muchas oportunidades no estaban diseñadas para ayudarte a crecer. Estaban diseñadas para capturar tu atención. Capturar tu emoción. Capturar tu urgencia. Porque la urgencia es el lenguaje favorito de las falsas oportunidades. Ese fue el momento en el que decidiste algo importante. Algo silencioso. Algo firme. Algo difícil al principio. Decidiste dejar de reaccionar rápido. Decidiste observar más. Analizar más. Esperar más. Porque entendiste algo que casi nadie aprende al inicio del camino financiero. Perder una oportunidad dudosa no es perder dinero. Es proteger tu futuro. Ese fue el instante en el que tu relación con el riesgo cambió. Ya no lo veías como algo que debías evitar completamente. Lo veías como algo que debías entender. Porque comprendiste algo que separa a quienes persiguen riqueza de quienes la construyen. Los primeros siguen promesas. Los segundos siguen principios. Ese día algo cambió dentro de ti. Algo silencioso. Algo claro. Algo irreversible. Dejaste de buscar oportunidades emocionantes. Y empezaste a buscar oportunidades inteligentes. Ese cambio marca una diferencia enorme con el paso del tiempo. Porque cuando tus decisiones dejan de depender del entusiasmo, empiezan a depender del criterio. Y cuando tus decisiones dependen del criterio, empiezan a construir estabilidad real. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de desarrollar una de las habilidades más importantes de todo el camino financiero. La capacidad de decir no a lo que parece fácil, para proteger lo que realmente importa. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo que casi nadie entiende hasta que el tiempo ya ha pasado demasiado rápido. No es la oportunidad perfecta la que cambia tu vida. Es la constancia en decisiones correctas repetidas durante años. Capítulo 11. La fuerza invisible que construye riqueza cuando nadie está mirando. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu manera de mirar las oportunidades. No todo lo que promete crecimiento, construye riqueza. Aprendiste que las oportunidades ruidosas suelen ser distracciones. Comprendiste que las decisiones impulsivas crean resultados cortos. Y que las decisiones conscientes crean futuros largos. Pero justo cuando empezabas a sentir que tu criterio era más fuerte que antes, apareció una verdad todavía más profunda. Una verdad silenciosa. Una verdad poderosa. Una verdad que casi nadie respeta lo suficiente cuando comienza su camino financiero. La constancia es más importante que la oportunidad perfecta. Durante años pensaste que las personas que construyen riqueza lo hacen porque encuentran el momento ideal. El momento exacto. La inversión correcta. La decisión extraordinaria. Parecía lógico. Parecía evidente. Parecía convincente. Pero con el tiempo empezaste a notar algo diferente. Las personas que avanzaban no eran necesariamente las más inteligentes. No eran las más rápidas. No eran las que tomaban decisiones espectaculares. Eran las que repetían decisiones correctas durante más tiempo. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Entendiste algo que casi nadie acepta cuando empieza a invertir. La riqueza rara vez aparece de repente. La riqueza aparece lentamente. Ese fue el instante en el que empezaste a mirar tus propias decisiones con otros ojos. Antes buscabas resultados rápidos.
Ahora empezabas a buscar resultados sostenibles. Antes querías avances visibles. Ahora entendías el valor del progreso silencioso. Porque comprendiste algo que transforma completamente la manera de construir estabilidad financiera. Lo que repites, construye tu futuro. Ese fue el tercer golpe de realidad. Descubriste que muchas personas toman buenas decisiones, pero no las mantienen el tiempo suficiente. Empiezan con entusiasmo. Continúan con dudas. Y abandonan antes de ver resultados. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque la paciencia es insuficiente. Ese día hiciste algo diferente. Por primera vez dejaste de preguntarte cuánto podías ganar este mes. Y empezaste a preguntarte quién podrías ser en 10 años. Ese cambio de pregunta cambió tu dirección. Porque entendiste algo que separa a quienes reaccionan al presente de quienes construyen futuro. Los primeros buscan resultados inmediatos. Los segundos construyen resultados inevitables. Ese fue el momento en el que empezaste a notar algo que antes parecía invisible. Cada pequeña decisión correcta estaba construyendo algo. Aunque no lo vieras. Aunque no lo sintieras. Aunque nadie lo notara. Ese fue el instante en el que comprendiste algo que casi nadie aprende cuando empieza a invertir. El progreso financiero más importante es invisible al principio. Porque ocurre dentro de tus hábitos. Dentro de tus decisiones. Dentro de tu disciplina. Ese día ocurrió algo importante dentro de ti. Algo silencioso. Algo firme. Algo irreversible. Dejaste de medir tu avance por resultados rápidos. Y empezaste a medirlo por decisiones repetidas. Porque comprendiste algo que cambia completamente la manera en que una persona construye independencia financiera. No necesitas decisiones perfectas. Necesitas decisiones constantes. Ese fue el momento en el que empezaste a confiar en algo diferente. No en la suerte. No en el momento ideal. No en la oportunidad extraordinaria. Empezaste a confiar en tu proceso. Porque entendiste algo que separa a quienes persiguen riqueza de quienes la construyen. Los primeros esperan el momento correcto. Los segundos crean el camino correcto. Ese día algo cambió dentro de ti. Algo silencioso. Algo claro. Algo poderoso. Dejaste de buscar resultados inmediatos. Y empezaste a construir resultados inevitables. Ese cambio parece pequeño. Pero cambia completamente los resultados con el tiempo. Porque comprendiste algo que transforma completamente la manera de avanzar financieramente. La constancia convierte decisiones pequeñas en resultados grandes. Y si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este vídeo. Suscríbete ahora. Porque lo que estás construyendo desde este momento no es solo conocimiento. Es una nueva forma de decidir tu futuro financiero. Ese fue el instante en el que tu relación con el tiempo cambió otra vez. Ya no lo veías como algo que pasaba. Lo veías como algo que trabajaba contigo. Ya no lo veías como una espera. Lo veías como una construcción. Ya no lo veías como incertidumbre. Lo veías como oportunidad. Ese cambio marca una diferencia enorme con los años. Porque cuando tus decisiones son constantes, tu futuro deja de ser una posibilidad. Empieza a convertirse en una consecuencia. Y aunque todavía no lo sabías completamente, acababas de activar una de las fuerzas más poderosas que existen en el camino financiero. La capacidad de construir riqueza incluso cuando nadie está mirando. Porque en el siguiente paso ibas a descubrir algo que casi nadie entiende hasta que su vida financiera cambia por completo. La libertad financiera no empieza cuando tienes mucho dinero. Empieza cuando decides quién quieres ser con el dinero que tienes hoy. Capítulo 12. El momento en que dejas de perseguir el dinero y empiezas a construir libertad. En el capítulo anterior descubriste algo que cambió tu manera de mirar el tiempo. No eran las oportunidades perfectas las que construían riqueza. Era la constancia. Comprendiste que repetir decisiones correctas durante años puede transformar completamente tu futuro. Aprendiste que los resultados más importantes no aparecen rápido. Aparecen cuando nadie está mirando. Y justo cuando empezabas a entender el poder de la constancia, apareció una verdad todavía más profunda. Una verdad que cambia completamente la relación de una persona con el dinero. La libertad financiera no empieza cuando tienes mucho dinero. Empieza cuando decides quién quieres ser con el dinero que tienes hoy. Durante años pensaste que la libertad financiera era un destino lejano. Un punto final. Un momento especial. Algo reservado para personas con ingresos extraordinarios.
Personas con oportunidades diferentes. Personas con ventajas que tú no tenías. Parecía lógico. Parecía razonable. Parecía imposible alcanzarlo desde donde estabas. Pero con el tiempo empezaste a notar algo diferente. La libertad financiera no era un evento. Era una dirección. Ese fue el siguiente golpe de realidad. Entendiste algo que casi nadie acepta al inicio del camino financiero. La libertad no comienza cuando el dinero aparece. Comienza cuando las decisiones cambian. Ese fue el instante en el que empezaste a mirar tu historia de otra manera. Recordaste quién eras antes de empezar este camino. Recordaste cómo reaccionabas frente al dinero. Recordaste cómo postergabas decisiones. Recordaste cómo evitabas riesgos. Recordaste cómo seguías el ruido. Recordaste cómo esperabas el momento perfecto. Y entonces viste algo que antes no habías visto. Ya no eras esa persona. Ese fue el tercer golpe de realidad. Descubriste que la transformación financiera no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en la mentalidad. Porque comprendiste algo que separa a quienes persiguen estabilidad de quienes construyen libertad. Los primeros esperan cambios externos. Los segundos crean cambios internos. Ese día hiciste algo diferente. Por primera vez dejaste de preguntarte cuánto dinero necesitabas para sentirte libre. Y empezaste a preguntarte qué decisiones necesitabas repetir para construir libertad. Ese cambio de pregunta cambió tu dirección para siempre. Porque entendiste algo que transforma completamente la manera de avanzar financieramente. La libertad no aparece de repente. Se construye lentamente. Se construye con hábitos. Se construye con disciplina. Se construye con intención. Ese fue el momento en el que empezaste a notar algo que antes parecía invisible. Cada decisión que habías tomado en este camino estaba conectada. Controlar emociones. Entender el tiempo. Reconocer el valor. Diversificar con intención. Dirigir tu salario. Observar tus gastos. Ahorrar con propósito. Elegir oportunidades reales. Ser constante. Nada había sido casualidad. Todo había sido construcción. Ese fue el instante en el que comprendiste algo que casi nadie aprende cuando empieza a invertir. La libertad financiera no depende de una decisión extraordinaria. Depende de muchas decisiones pequeñas repetidas con claridad. Ese día ocurrió algo importante dentro de ti. Algo silencioso. Algo firme. Algo irreversible. Dejaste de ver el dinero como un objetivo. Y empezaste a verlo como una herramienta. Una herramienta para decidir mejor. Una herramienta para elegir mejor. Una herramienta para vivir mejor. Ese cambio parece pequeño. Pero cambia completamente la relación con el futuro. Porque comprendiste algo que transforma completamente la manera de construir independencia financiera. El dinero no compra libertad. Las decisiones correctas sí. Ese fue el momento en el que empezaste a entender algo todavía más profundo. La libertad financiera no significa dejar de trabajar. Significa dejar de depender. No significa tener todo resuelto. Significa tener opciones. No significa evitar responsabilidades. Significa elegirlas. Ese cambio de significado cambió completamente tu manera de mirar el camino que estabas recorriendo. Porque entendiste algo que separa a quienes sueñan con libertad de quienes empiezan a construirla. Los primeros esperan señales. Los segundos toman decisiones. Ese día algo cambió dentro de ti. Algo claro. Algo poderoso. Algo definitivo. Dejaste de perseguir el dinero. Y empezaste a construir dirección. Porque comprendiste algo que casi nadie acepta cuando empieza este camino. El dinero no transforma tu vida. Transforma las decisiones que puedes tomar con ella. Ese fue el instante en el que tu historia dejó de ser una historia de ingresos. Y empezó a convertirse en una historia de propósito. Porque cuando decides construir libertad, tu futuro deja de ser una incertidumbre. Empieza a convertirse en una elección.